Millonario se sorprende con mendigo negro que dominó el juego y cambió todo. Federico lo tenía todo y se lo sabía de memoria. Sus trajes impecables, su jet privado, cenas en los mejores restaurantes de Buenos Aires. Sin embargo, algo dentro suyo chillaba en silencio, un vacío que ni el dinero ni el poder lograban llenar. Esa tarde, atrapado por una rutina sin tregua, caminó hacia una plaza repleta de gente, música y murmullos que se colaban entre los edificios. Fue ahí donde sus ojos se toparon con Samuel, un hombre negro, de mirada profunda, sentado en un banco ajado, rodeado por un pequeño grupo. El aspecto de Samuel parecía no decir nada a primera vista. Su ropa estaba rota y sucia, su piel curtida por años duros, pero Federico sintió algo raro, un temblor en el pecho. Samuel no pedía limosna ni alzaba la voz. Más bien parecía dueño absoluto del espacio que ocupaba, con una calma que irritaba y fascinaba a la vez. Y entonces apareció el tablero antiguo, un juego de mes. Quiso acercarse al juego, interferir, ganar, pero no pudo. Samuel lo ignoraba. Sus ojos brillaban con una inteligencia que atravesaba piel y alma. Era un juego, sí, pero también una lucha con fantasmas invisibles. Y Federico, por primera vez en años, sintió el peso del miedo, el temblor en las manos, el nudo en la garganta. Mientras la gente alrededor murmuraba, ¿quién es ese tipo? No debería estar ahí. Federico miró a Samuel con una mezcla de asombro y algo más oscuro. Podía ver en él la historia de quien fue rechazado, golpeado por la vida y el prejuicio. Y algo en ese dolor resonó en un lugar olvidado de su propio pasado, enterrado bajo billetes y lujos. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar. Justo cuando la partida se tensaba y las fichas parecían danzar entre la victoria y la derrota, Samuel dejó escapar una frase que sacudió el aire. Algo sobre un nombre común, fechas y heridas que conectaban dos vidas opuestas, atrapadas en el mismo nudo sanguinario de... El juego era más que un tablero y piezas, era un laberinto de redención, un enfrentamiento brutal, donde no solo se arriesgaba una partida, sino sus almas. En medio del murmullo, la tensión y la música que no dejaba de sonar, una ficha cayó al suelo. Ese golpe seco retumbó en la plaza, marcando un silencio cortante. Federico lo miró. Samuel lo miró. La siguiente jugada estaba en el aire, pero algo cambió para siempre. ¿Podrán estos dos hombres quebrar la estructura que los separa? ¿O se perderán en el camino, enredados en un destino que parece escrito en piedra? El sol se ocultó del todo y las sombras invadieron la escena, dejando todo en suspenso, esa sensación de que nada es lo que parece. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ficha cayó al suelo y ese golpe seco resonó con un eco que cortó el murmullo de la plaza. El aire se enfrió y por un momento todo se detuvo. Samuel y Federico se miraron a los ojos, un cruce de mundos opuestos. Pero lo que los rodeaba no era silencio. Un grito, una explosión de miedo. Un hombre emergió de la multitud, alto, con un abrigo negro que ondeaba como una sombra, su rostro oculto tras una capucha. Chilló algo, una palabra que cortó la calma. Samuel. Los murmullos se intensificaron. La gente comenzó a retroceder, temerosa.
Federico sintió un apretón en el pecho. ¿Quién era ese hombre? Samuel se tensó. La calma de antes se convirtió en tormenta. Su mirada, que antes emanaba confianza, ahora mostraba miedo. No, no puedes estar aquí, murmuró. Y por un segundo, el sorprendido rostro de Federico se convirtió en el escaparate de un secreto opaco. «¡Tú no decides! ¡Él lo sabe!», gritó el extraño, señalando hacia Samuel. La multitud, ahora en un murmullo nervioso, se contagió del pánico. Federico sintió que la realidad se desluía como la pintura desconchada de un muro. ¿Qué le estaba pasando a Samuel? Las palabras resonaban y Federico, atrapado entre la curiosidad y el terror, sintió un sudor frío recorrer su espalda. Samuel, cada vez más agitado, se levantó lentamente del banco, como si un peso invisible lo aplastara. «No, no es lo que piensas», dijo, pero su voz temblaba. La seguridad se había desvanecido. El hombre del abrigo avanzó. Su figura oscilante creaba sombras que parecían alargarse, amenazantes. «Tú no puedes escapar. La deuda nunca se paga», declaró, y sus palabras, afiladas, cortaron el aire. Federico sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La sonrisa arrogante que siempre llevaba en su rostro se desvaneció, reemplazada por una incertidumbre que nunca había experimentado. ¿Deuda? ¿Qué deuda? La respuesta de Samuel era casi un susurro, una súplica que le hizo eco en lo más profundo. «No eres lo que aparentas, Samuel. Todo este tiempo has estado engañando a todos». La revelación hundió la espada en el pecho de Federico. No podía creer lo que escuchaba. Cada pieza de la historia se movía, giraba en su cabeza. «¿Qué está pasando?». Era un grito silencioso, una pregunta que reverberaba solo en su interior. Samuel se volvió. Por un instante sus ojos se encontraron. Algo se rompió entre ellos, como si la verdad comenzara a salir a la superficie. La conexión entre ellos se desgastó. Ya no eran solo un millonario y un mendigo. Eran dos hombres atrapados en un juego mucho más grande que sus vidas. De repente, el sonido de sirenas a lo lejos rompió la tensión. El hombre del abrigo sonrió maliciosamente, como un depredador que sabe que va a atrapar a su presa. «Es hora de que todos conozcan el verdadero juego», dijo, antes de dar media vuelta y desaparecer entre la multitud que ahora estaba en estado de caos. Federico sintió que se le salía el corazón por la boca. Todo lo que creía, todo en lo que había confiado sobre su vida y sobre Samuel, se tambaleaba al borde de un abismo. La plaza se había transformado en un horno de emociones, preguntas y murmullos que se desbordaban. La sombra del hombre, la amenaza pulsando en el aire, lo dejó sin aliento. ¿Qué te está involucrando en este? ¿Qué sabes realmente de mí? No había respuesta, solo un silencio lleno de tensión. El temor se había instalado como un visitante no deseado. Las luces de la plaza empezaron a parpadear, como si el destino mismo se sintiera incómodo. La noche se cernía rápida, y Federico supo que nada volvería a ser igual. Las sombras se hacían más largas y la verdad se acercaba. ¿Podrían enfrentarse a lo desconocido juntos? ¿O sus caminos estaban destinados a separarse en medio de la tormenta que se desataba? La respuesta se perdía en el murmullo de la noche, dejando a Federico y a Samuel en un mar de incertidumbres. La plaza, ahora un hervidero, vibraba en medio de murmullos y miradas inquietas. Federico sintió un nudo en el estómago, como un presagio ominoso. Samuel se acercó un paso, su rostro marcado por la confusión y el miedo. «No, no sé quién es», dijo, su voz titubeante. Pero el hombre de abrigo negro siguió avanzando, implacable. «¿Quién es él, Samuel?», preguntó Federico,
el corazón golpeando en su pecho como si quisiera salir. Las palabras giraban en su mente, confundiendo todo. «Dímelo». El misterioso hombre sonrió, un gesto frío. «Puedo decirte quién es. Es tu hermano». La revelación cayó como un rayo en un cielo nublado. Federico quedó paralizado, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Qué dices?» Su voz se quebró. «No tengo hermano». Su cabeza giraba. Recuerdos olvidados emergiendo de rincones polvorientos. Sueños de un pasado que creía enterrado. «Tu hermano, el que pensabas muerto», insistió el extraño, y Federico sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Samuel, que hasta ese momento parecía un enemigo, dio un paso atrás, su expresión de horror reflejando la confusión de Federico. La multitud murmuraba, ahora con más intensidad. «Increíble. ¿Es posible?» Las palabras se arrastraban por el aire, como si la revelación hubiera despertado viejos fantasmas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo se sentía como un mal sueño, y el eco de las risas lejanas se tornó en algo más sombrío. «No es cierto», dijo Federico, tratando de aferrarse a la lógica. Su mente corría descontrolada. El hombre a su lado, el mendigo que había seguido a la plaza. No podía ser su hermano. «No pueden ser verdad tus palabras. No me mientas». Pero el hombre de abrigo negro solo se movió, su mirada fija y penetrante. «Lo sé, lo has ignorado durante años, pero él ha estado aquí». Algo en él se agrieta, como un damero en plena tormenta. «Samuel, ¿es cierto?» El temor se convertía en desesperación. «¿Eres mi hermano?» Samuel, atrapado, cerró los ojos y respiró hondo. «Yo». Su voz apenas era un susurro. No sé cómo decirlo». La angustia estaba ahí palpable. El hombre del abrigo sonrió nuevamente, satisfecho. «La trama se complica, Federico. Cada jugada en este tablero implica sacrificios, y ahora tú debes decidir quién eres y a qué te enfrentas». «A tu historia». Antes de que Federico pudiera reaccionar, se desató la tormenta. Las luces de la plaza comenzaron a parpadear, y de repente un grito desgarrador rompió la tensión. Un grupo armado emergió desde un rincón de la plaza, apuntando con armas. Las personas en la multitud comenzaron a gritar y a correr, convirtiendo la escena en un caos. «¡No! ¡Quédense donde están!», bramó uno, mientras la gente se esparcía en pánico. Federico sintió que el aire se volvía espeso y el tiempo se ralentizaba. Samuel ya no era solo un mendigo. La confusión de su identidad se intensificaba en un instante. «¡Corre!», gritó Federico, tomando del brazo a Samuel. Pero antes de que pudieran moverse, el extraño pasó un brazo alrededor de Samuel y lo sujetó. «Él es mío», dijo, su voz gélida. «La deuda se cobra hoy». Las balas comenzaron a volar. Federico empujó a Samuel, su viejo miedo encarnándose en la urgencia de protegerlo. «¡No! ¡No te lo lleves!». La tensión se cortó con un disparo y el mundo de Federico se tornó en terror. El caos reinaba. El hombre con abrigo oscuro sonrió, vanidoso y triunfante. Ya no pueden escapar de sus verdades. Federico, con el horror en la mirada, vio cómo su vida había dado un vuelco impensable. Todo lo que creía, todo su mundo, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Podría salvar a su hermano? ¿Seguir viviéndolo todo? ¿O como el hombre oscuro había dicho, acaso tenía una deuda que pagar? Las preguntas resonaban como un eco vacío en su mente, mientras la oscuridad caía sobre la plaza, dejándolo en un mar de preguntas y terror. El caos reinaba en la plaza. Gritos, disparos, la multitud desbordándose en todas direcciones. Federico,
Con la adrenalina disparada, sentía que el corazón le latía como un tambor. Samuel, acorralado, parecía estar a punto de desmoronarse. ¡Corre, Samuel!, gritó, pero cada palabra se ahogaba en el estruendo. «No puedo dejarlo ir», murmuró Samuel, atrapado en una confusión que paralizaba su voluntad. En ese instante, el hombre del abrigo negro apretó su agarre sobre Samuel, oscilando con la calma del que tiene el control. «La deuda tiene que saldarse», sentenció, y sus ojos ardían con una furia contenida. El aire se sentía espeso, como si la verdad misma estuviera a punto de estallar. De pronto, un destello inusitado iluminó la escena. Un rayo de luz brilló en el cielo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión retumbó con la fuerza de un trueno. La plaza se convulsionó, la gente gritaba aún más fuerte. Federico se lanzó hacia Samuel, pero el hombre de abrigo negro fue arrastrado por una onda de energía desatada que lo lanzó al suelo, soltando a Samuel en un instante que pareció eterno. «¿Qué fue eso?», preguntó Federico, aturdido. La nube de polvo lo envolvía mientras cuerpos caían y las luces parpadeaban. En medio del caos, un viejo, canoso y arrugado emergió entre la multitud. Su mirada era intensa, como si conociera todos los secretos de la vida. «¡Deténganse!», gritó. Su voz resonaba con una autoridad sorprendente. Todos se quedaron en silencio, como si estuvieran atrapados en un hechizo. «Samuel, ven aquí», dijo el anciano, señalando con un dedo tembloroso. Samuel, paralizado por la sorpresa, miró a Federico como si buscara una respuesta. «¿Quién es?», preguntó el millonario. Su voz apenas un susurro. Las miradas de todos convergieron en el anciano, y en ese momento la atmósfera pesada se volvió casi eléctrica. «Soy tu padre», proclamó el anciano. La revelación cayó como un rayo en el aire caldeado de la plaza. Federico sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Su padre? Pero si creía que estaba muerto. «No puede ser», se dijo a sí mismo. El temor y la incredulidad horadaban su pecho. Samuel se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Qué? No, esto no tiene sentido». La multitud, en un murmullo inquieto, empezó a separar una pequeña brecha, como si estuvieran viendo una obra de teatro que los volvió cautivos. «¿Por qué no nos dijiste nada?», exclamó Federico, su voz cargada de emoción y de resentimiento. «¿Por qué apareces justo ahora? Después de todos estos años». El anciano se acomodó las gafas, su mirada profundamente afectada. «No podía. Las decisiones de aquel día, de mi pasado, estaban más allá de mi control». «¿Decisiones? ¿Cuál es la verdad?», gritaron los demás, empujando hacia adelante. Federico se sentía atrapado. El hombre que había sido un desconocido en su vida, ahora revelaba una parte de su historia que lo atormentaba. «Él tiene respuestas», añadió el hombre de abrigo negro desde el suelo, claramente noqueado. «Todo está conectado. Ustedes son parte de un juego que no comprenden». El anciano bajó la cabeza, y cuando la alzó de nuevo, su rostro mostraba una tristeza inmensa. «No soy el enemigo. Vengo a liberar a todos ustedes de las mentiras que los han seguido. Quería que la verdad brotara de sus labios». Pero algo se sentía terriblemente mal. La victoria del desconcierto se desmoronó cuando de repente la multitud se volvió frenética. Fue entonces que un grito desgarrador proveniente del fondo de la plaza hizo que cada corazón se detuviera. Un disparo resonó, y antes de que el anciano pudiera reaccionar, fue derribado, cayendo al suelo con un brutal golpe. Las luces parpadearon una vez más, mientras las sirenas se acercaban rápidamente. «Federico C», gritó.
el pánico invadiendo su ser. La verdad se había desnudado en un instante, solo para ser desgarrada por una violencia brutal. Mientras caía la noche, las sombras merodeaban. La plaza, que antes era un refugio de revelaciones y secretos, se había convertido en un campo de batalla, donde el destino y las identidades eran solo piezas sacrificadas en un horrendo juego. Y en esa confusión, con el cuerpo de su padre tendido en el suelo, la pregunta de Federico reverberaba en su mente. ¿Qué demonios está pasando realmente? La oscuridad envolvía todo, y mientras la multitud huía, él se dio cuenta de que en ese instante todo lo que conocía podía no ser más que una ilusión. Un nuevo juego estaba a punto de comenzar, y cada pieza en el tablero se movía a un ritmo que apenas podían entender. La noche no hacía más que empezar. El caos reinaba en la plaza. Gritos, disparos, la multitud desbordándose en todas direcciones. Federico, con la adrenalina disparada, sentía que el corazón. «No puedo dejarlo ir», murmuró Samuel, atrapado en una confusión que paralizaba su voluntad. En ese instante, el hombre del abrigo negro apretó su agarre sobre Samuel, oscilando con la calma del que tiene el control. «La deuda tiene que saldarse», sentenció, y sus ojos ardían con una furia contenida. El aire se sentía espeso, como si la verdad misma estuviera a punto de estallar. De pronto, un destello inusitado iluminó la escena. Un rayo de luz brilló en el cielo y, antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión retumbó con la fuerza de un trueno. La plaza se convulsionó. La gente gritaba aún más fuerte. Federico se lanzó hacia Samuel, pero el hombre de abrigo negro fue arrastrado por una onda de energía desatada que lo lanzó al suelo, soltando a Samuel en un instante que pareció eterno. ¿Qué fue eso?, preguntó Federico, aturdido. La nube de polvo lo envolvía mientras cuerpos caían y las luces parpadeaban. Sin embargo, lo sorprendente no fue solo la explosión. Su mirada era intensa, como si conocía todos los secretos de la vida. «¡Deténganse!», gritó. Su voz resonaba con una autoridad sorprendente. Todos se quedaron en silencio, como si estuvieran atrapados en un hechizo. «Samuel, ven aquí», dijo el anciano, señalando con un dedo tremoroso. Samuel, paralizado por la sorpresa, miró a Federico como si buscara una respuesta. «¿Quién es?», preguntó el millonario. Su voz apenas un susurro. Las miradas de todos convergieron en el anciano, y en ese momento la atmósfera pesada se volvió casi eléctrica. «Soy tu padre», proclamó el anciano. La revelación cayó como un rayo en el aire caldeado de la plaza. Federico sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Su padre? Pero si creía que estaba muerto. «No puede ser», se dijo a sí mismo. El temor y la incredulidad horadaban su pecho. Samuel se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Qué? No, esto no tiene sentido». La multitud, en un murmullo inquieto, empezó a separar una pequeña brecha, como si estuvieran viendo una obra de teatro que los volvió cautivos. «¿Por qué no nos dijiste nada?», exclamó Federico, su voz cargada de emoción y de resentimiento. «¿Por qué apareces justo ahora, después de todos estos años?». El anciano se acomodó las gafas, su mirada profundamente afectada. «No podía. Las decisiones de aquel día, de mi pasado, estaban más allá de mi control». «¿Decisiones? ¿Cuál es la verdad?», gritaron los demás, empujando hacia adelante. Federico se sentía atrapado. El hombre que había sido un desconocido en su vida, ahora revelaba una parte de su historia que lo atormentaba. «Él tiene respuestas», añadió el hombre de abrigo negro desde el suelo, claramente noqueado. «Todo está conectado. Ustedes son parte de un juego que no comprenden».
El anciano bajó la cabeza y cuando la alzó de nuevo, su rostro mostraba una tristeza inmensa. No soy el enemigo. Vengo a liberar a todos ustedes de las mentiras que los han seguido. Quería que la verdad brotara de sus labios, pero algo se sentía terriblemente mal. La victoria del desconcierto se desmoronó cuando de repente la multitud se volvió frenética. Fue entonces que un grito desgarrador proveniente del fondo de la plaza hizo que cada corazón se detuviera. Un disparo resonó y antes de que el anciano pudiera reaccionar, fue derribado, cayendo al suelo con un brutal golpe. ¡No!, gritó Samuel, mientras Federico sentía que su pecho se apretaba. En un abrir y cerrar de ojos, la realidad se fragmenta. Un murmullo extraño recorrió la plaza. No solo un disparo, un eco ominoso, como si algo se hubiera liberado. Un destello azul surgió de su cuerpo, envolviendo el lugar en una luz sobrenatural. El hombre de abrigo negro, antes tan seguro, se levantó de inmediato, una expresión de terror cruzando su rostro. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Su voz temblaba, como si hubiera visto un fantasma. La multitud retrocedió, los rostros pálidos, la confusión reinante. Pero lo peor estaba por llegar. La luz azul comenzó a escanear a las personas, como si buscara algo. Se detuvo en Federico, luego en Samuel. Las almas son la clave. Resonó una voz en el aire, profunda y penetrante. El pasado nunca se olvida. Las imágenes de su infancia fluyeron en la mente de Federico, detalles olvidados y rememorados, todo entrelazado con secretos familiares que nunca había querido enfrentar. En ese instante, se dio cuenta de una verdad devastadora. No, no puede ser, murmuró. Samuel, a su lado, parecía tambalearse. ¿Qué pasa, Federico? Su voz estaba entrecortada, llenando el hueco entre ellos. La luz azul se acercaba más, un destello al que no podían escapar. Las vidas que han intentado ocultar están a punto de revelarse. Con un último grito, la luz se apagó. La plaza quedó en silencio, pero ese silencio era pesado, como si el aire contuviera una revelación aplastante. Samuel y Federico se miraron, aterrados, sabiendo que la verdad estaban a punto de descubrir podría romperlos para siempre. ¿Qué has hecho, padre?, preguntó Samuel, con la voz entrecortada, y la pregunta quedó suspendida, como un eco de un desastre aún por desatarse. La plaza quedó en un silencio sepulcral. La luz azul se desvaneció, y el impacto de la revelación del anciano pesaba en el aire, como si cada persona estuviera procesando un caos interno abrumador. Federico buscaba respuestas en los ojos de Samuel, pero lo que encontró fue un mar. Preguntó Federico, la incredulidad casi ahogándolo. ¿Eres mi hermano o un extraño? Las palabras se deslizaban por su garganta como clavos. Samuel se pasó la mano por el rostro, las manos temblorosas, mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. No sé nada, dijo Samuel, su voz quebrándose. Su mirada atravesaba el polvo que aún flotaba en el aire, buscando algo, quizás una verdad, quizás una señal, pero había un nudo apretado en su pecho, un miedo latente que se multiplicaba con cada segundo que pasaba. De pronto, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la plaza, interrumpiendo el pesado silencio. «¡Ayuda a alguien, por favor!». La multitud se volvió. Todos apartaron la mirada del anciano caído, y allí, entre la confusión, un adolescente tembloroso se aproximaba, manchado de sangre, con la mirada desorbitada. «¡Es mi hermano! ¡Lo han disparado!», gritó, arrastrándose a través de la multitud que ahora se dividía como un río. Federico sintió que el tiempo se detenía. No podía ser. ¿Podía haber otro hermano?
La historia se complicaba, cada revelación más oscura que la anterior. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre del abrigo negro, su voz ahora un eco de odio y sorpresa. La tensión se cortó con un cuchillo, y en un abrir y cerrar de ojos, la escena se tornó en un caos absoluto. La sangre goteaba del brazo del joven, dejando un rastro oscuro en el suelo. Samuel dio un paso hacia adelante, el miedo en sus ojos reemplazado por un nuevo fervor. «¡Espera!», dijo, su voz temblando. «¿Dónde está el otro?». Federico sintió que su energía disminuía. La confusión se enredaba con la desesperación. ¿Qué, hermano? ¿Era posible que tuviera más familiares ocultos entre las sombras? Él está. El chico apenas podía articular las palabras. Lo llevaron. No sé a dónde. Necesito ayuda. Él está herido. El hombre del abrigo, visiblemente agachado, dejó escapar una risa amarga. Así que hay más secretos. El juego se vuelve más interesante. Con un movimiento rápido, se acercó al adolescente, pero Samuel se interpuso, decidido. «No lo toques». El enfrentamiento caloroso entre los hermanos se convirtió en un campo de batalla emocional. La plaza, todavía vibrante de murmullos, comenzaba a adquirir un tono oscuro. Federico miró a Samuel. «¿De qué está hablando? ¿Quién es este chico?». Antes de que pudiera obtener una respuesta, una serie de sirenas resonó en la distancia, aumentando la claustrofobia del momento. Pero el caos se tornó más intenso cuando el chico, en su desesperación, acercó una mano a su pecho y sacó algo. Un pequeño objeto metálico, brillante. No sabía qué hacer, pero esto podría ayudar. Y al abrir su mano, todos vieron una antigua medalla con la inscripción «Unidad familiar». Federico dio un paso atrás, su corazón golpeando en su pecho. La medalla, ella era un símbolo olvidado, un recuerdo de su madre. «No puede ser», susurró. «¿Era ella? ¿Era parte de esto también?». La revelación lo golpeó con fuerza. La urgencia del momento llegó a un clímax. Todos los ojos dirigidos hacia el chico que parecía tener en sus manos muchas más respuestas de las que estaba dispuesto a dar. Y así, mientras las sirenas se acercaban cada vez más, la plaza se convirtió en un laberinto de emociones y revelaciones. Podrían ver el miedo, la culpa, la esperanza, todo era un revoltijo en sus mentes. En medio del griterío y el caos, lo que hasta ahora parecía un juego, se transformaba en una lucha por la supervivencia y la verdad. La medalla brilló un momento más, como si llamara a todas las almas perdidas a regresar. «¡Corre, Samuel! ¡Corre!», gritó Federico, pero ya era demasiado tarde. La puerta a la respuesta se había abierto y el tiempo comenzó a desmoronarse, dejando entrever que lo que venía podría ser mucho más devastador que cualquier secreto que ya había salido a la luz. La incertidumbre ocupaba cada rincón del aire, y mientras la multitud se dispersaba, solo quedaba una pregunta. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad de su familia? La plaza quedó en un silencio sepulcral. La luz azul se desvaneció, y el impacto de la revelación del anciano pesaba en el aire, como si cada persona estuviera procesando un caos interno abrumador. Federico buscaba respuestas en los ojos. «No sé nada», dijo Samuel, su voz quebrándose. Su mirada atravesaba el polvo que aún flotaba en el aire, buscando algo, quizás una verdad, quizás una señal. Pero había un nudo apretado en su pecho, un miedo latente que se multiplicaba con cada segundo que pasaba. De pronto, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la plaza, interrumpiendo el pesado silencio. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!». La multitud se volvió. Todos apartaron la mirada del anciano caído, y allí, entre la confusión, un adolescente tembloroso se aproximaba, manchado de sangre, con la mirada desorbitada. «¡Es mi hermano!
¡Lo han disparado!, gritó, arrastrándose a través de la multitud, que ahora se dividía como un río. Federico sintió que el tiempo se detenía. No podía ser. ¿Podía haber otro hermano? La historia se complicaba. Cada revelación más oscura que la anterior. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre del abrigo negro. Su voz ahora un eco de odio y sorpresa. La tensión se cortó con un cuchillo, y en un abrir y cerrar de ojos, la escena se tornó en un caos absoluto. La sangre goteaba del brazo del joven, dejando un rastro oscuro en el suelo. Samuel dio un paso hacia adelante, el miedo en sus ojos reemplazado por un nuevo fervor. ¡Espera!, dijo, su voz temblando. ¿Dónde está el otro? Federico sintió que su energía disminuía. La confusión se enredaba con la desesperación. ¿Qué hermano? ¿Era posible que tuviera más familiares ocultos entre las sombras? Él está... El chico apenas podía articular las palabras. Lo llevaron no sé a dónde. Necesito ayuda. Él está herido. El hombre del abrigo, visiblemente agachado, dejó escapar una risa amarga. Así que hay más secretos. El juego se vuelve más interesante. Con un movimiento rápido, se acercó al adolescente, pero Samuel se interpuso, decidido. «No lo toques». El enfrentamiento caloroso entre los hermanos se convirtió en un campo de batalla emocional. La plaza, todavía vibrante de murmullos, comenzaba a adquirir un tono oscuro. Federico miró a Samuel. ¿De qué está hablando? ¿Quién es este chico? Antes de que pudiera obtener una respuesta, una serie de sirenas resonó en la distancia, aumentando la claustrofobia del momento. Pero el caos se tornó más intenso cuando el chico, en su desesperación, acercó una mano a su pecho y sacó algo. Un pequeño objeto metálico, brillante. No sabía qué hacer, pero esto podría ayudar. Y al abrir su mano, todos vieron una antigua medalla con la inscripción «Unidad Familiar». Federico dio un paso atrás, su corazón golpeando en su pecho. La medalla, ella era un símbolo olvidado, un recuerdo de su madre. «No puede ser», susurró. ¿Era ella? ¿Era parte de esto también? La revelación lo golpeó con fuerza. La urgencia del momento llegó a un clímax. Todos los ojos dirigidos hacia el chico, que parecía tener en sus manos muchas más respuestas de las que estaba dispuesto a dar. Y así, mientras las sirenas se acercaban cada vez más, la plaza se convirtió en un laberinto de emociones y revelaciones. En ese instante el chico vaciló. Él es más que tu hermano, es tu hijo. A la gente le dio la sensación de que el aire se les escapaba. Un silencio aplastante cayó sobre todos. ¿Qué? No, eso no puede ser. Federico estaba congelado, sus pensamientos girando como locos. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Samuel se tapó la boca, los ojos desorbitados, como si nada tuviera sentido. Debes creerme, tu madre, ella nunca te dijo. La verdad es que no solo eres hermanos, sino que... Una mirada de horror cruzó el rostro del chico, mientras la multitud se dividía entre la incredulidad y el asombro. «No», bramó el hombre del abrigo negro, incapaz de controlar su rabia. «No dejes que él te manipule. Todo es parte de su juego. No caigas en su trampa». Pero su grito se perdió en el eco de la confusión que lo rodeaba. Federico sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo, cada pieza de su vida volando en pedazos. ¿Su hijo? ¿Era posible? Las voces se entremezclaban y lo que parecía claro ahora era un caos. «No, no puedo ser padre.
La desesperación desbordaba. Todo lo que había conocido, cada verdad que había creído, ahora temblaba con esta nueva información. El chico, con lágrimas en los ojos, se tambaleó. ¡Es verdad! ¡Necesitamos tu ayuda! Mientras las sirenas se acercaban, la plaza se transformaba en un campo emocional. La revelación pendía sobre ellos, afilada. Federico sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Quién era él realmente? ¿Qué camino iba a tomar? En ese momento, la realidad se fragmentaba. La medalla brilló en el suelo, reflejando una verdad que aún no estaban listos para enfrentar. ¿Pero podría todo volverse más oscuro? Todo estaba por estallar y cada segundo contaba. Las sombras empezaron a danzar alrededor mientras se aproximaba el inevitable caos de lo desconocido. Profundamente impactado y lleno de preguntas, Federico se dio cuenta de que la verdad los tenía todos al borde de un abismo. ¿Qué haría ahora? La plaza quedó en un silencio sepulcral. La luz azul se desvaneció y el impacto de la revelación del anciano pesaba en el aire, como si cada persona estuviera procesando un caos interno abrumador. Federico buscaba respuestas en los ojos de Samuel, pero lo que encontró fue un mar de confusión. ¿Quién eres realmente, Samuel?, preguntó Federico, la incredulidad casi ahogándolo. ¿Eres mi hermano o un extraño? Las palabras se deslizaban por su garganta como clavos. Samuel se pasó la mano por el rostro, las manos temblorosas, mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. No sé nada, dijo Samuel, su voz quebrándose. Su mirada atravesaba el polvo que aún flotaba en el aire, buscando algo, quizás una verdad, quizás una señal. Pero había un nudo apretado en su pecho, un miedo latente que se multiplicaba con cada segundo que pasaba. De pronto, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la plaza, interrumpiendo el pesado silencio. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! La multitud se volvió. Todos apartaron la mirada del anciano caído. Y allí, entre la confusión, un adolescente tembloroso se aproximaba, manchado de sangre, con la mirada desorbitada. ¡Es mi hermano! ¡Lo han disparado!, gritó, arrastrándose a través de la multitud, que ahora se dividía como un río. Federico sintió que el tiempo se detenía. No podía ser. ¿Podía haber otro hermano? La historia se complicaba, cada revelación más oscura que la anterior. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre del abrigo negro, su voz ahora un eco de odio y sorpresa. La tensión se cortó con un cuchillo, y en un abrir y cerrar de ojos, la escena se tornó en un caos absoluto. La sangre goteaba del brazo del joven, dejando un rastro oscuro en el suelo. Samuel dio un paso hacia adelante, el miedo en sus ojos reemplazado por un nuevo fervor. «¡Espera!», dijo, su voz temblando. «¿Dónde está el otro?». Federico sintió que su energía disminuía. La confusión se enredaba con la desesperación. ¿Qué hermano? ¿Era posible que tuviera más familiares ocultos entre las sombras? Él está. El chico apenas podía articular las palabras. «Lo llevaron, no sé a dónde. Necesito ayuda. Él está herido». El hombre del abrigo, visiblemente agachado, dejó escapar una risa amarga. «Así que hay más secretos. El juego se vuelve más interesante». Con un movimiento rápido, se acercó al adolescente, pero Samuel se interpuso, decidido. «¡No lo toques!». El enfrentamiento caloroso entre los hermanos se convirtió en un campo de batalla emocional. La plaza, todavía vibrante de murmullos, comenzaba a adquirir un tono oscuro. Federico miró a Samuel. «¿De qué está hablando? ¿Quién es este chico?». Antes de que pudiera obtener una respuesta, una serie de sirenas resonó en la distancia, aumentando la claustrofobia del momento. «Pero,
El caos se tornó más intenso cuando el chico, en su desesperación, acercó una mano a su pecho y sacó algo. Un pequeño objeto metálico brillante. No sabía qué hacer, pero esto podría ayudar. Y al abrir su mano, todos vieron una antigua medalla con la inscripción Unidad Familiar. Federico dio un paso atrás, su corazón golpeando en su pecho. La medalla, ella era un símbolo olvidado, un recuerdo de su madre. No puede ser, susurró. ¿Era ella? ¿Era parte de esto también? La revelación lo golpeó con fuerza. La urgencia del momento llegó a un clímax. Todos los ojos dirigidos hacia el chico, que parecía tener en sus manos muchas más respuestas de las que estaba dispuesto a dar. Y así, mientras las sirenas se acercaban cada vez más, la plaza se convirtió en un laberinto de emociones y revelaciones. En ese instante, el chico vaciló. Él es más que tu hermano. Es tu hijo. A la gente le dio la sensación de que el aire se les escapaba. Un silencio aplastante cayó sobre todos. ¿Qué? No, eso no puede ser. Federico estaba congelado, sus pensamientos girando como locos. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Samuel se tapó la boca, los ojos desorbitados, como si nada tuviera sentido. Debes creerme. Tu madre, ella nunca te dijo. La verdad es que no solo eres hermanos, sino que... Una mirada de horror cruzó el rostro del chico, mientras la multitud se dividía entre la incredulidad y el asombro. ¡No! Bramó el hombre del abrigo negro, incapaz de controlar su rabia. No dejes que él te manipule. Todo es parte de su juego. No caigas en su trampa. Pero su grito se perdió en el eco de la confusión que los rodeaba. Federico sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo, cada pieza de su vida volando en pedazos. ¿Su hijo? ¿Era posible? Las voces se entremezclaban y lo que parecía claro ahora era un caos. No, no puedo ser padre. La desesperación desbordaba. Todo lo que había conocido, cada verdad que había creído, ahora temblaba con esta nueva información. El chico, con lágrimas en los ojos, se tambaleó. «Es verdad. Necesitamos tu ayuda». Mientras las sirenas se acercaban, la plaza se transformaba en un campo emocional. La revelación pendía sobre ellos, afilada. Federico sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Quién era él realmente? ¿Qué camino iba a tomar? En ese momento, la realidad se fragmentaba. La medalla brilló en el suelo, reflejando una verdad que aún no estaban listos para enfrentar. Pero en medio del caos, un estruendo resonó y de repente el cielo se llenó de luces. Un dron enorme planeaba sobre ellos, parpadeando en una danza caótica. Todos levantaron la mirada, paralizados. Del dron, una voz artificial surgió. «Honorable Federico, la verdad es más oscura de lo que imaginas. Tu vida está conectada a una red que ni tú ni Samuel comprenden». La multitud quedó muda. Cada respiración se cortaba. Samuel miró a su hermano, un atisbo de esperanza cruzando su rostro. ¿Qué significa eso? ¿Quién está atrás de esto?, gritó Federico, la desesperación aumentando. Pero de repente, la voz se detuvo y un holograma comenzó a formarse. Una imagen distorsionada de su madre apareció, preocupada y angustiada. «Federico, no puedes confiar en ninguno de ellos». Una risa macabra estalló de pronto. El hombre del abrigo negro se reía a carcajadas. «Es hora de que descubras quién es realmente tu madre.
La mentira será tu perdición. Federico sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba, y una pregunta se introdujo en su mente. ¿Quién era su madre realmente? Mientras la risa del enemigo resonaba en sus oídos, la plaza, sumida en el caos, se convirtió en un mar de confusión y dolor. ¡Mamá!, gritó, extendiendo la mano hacia el holograma que titilaba. Pero el dron comenzó a alejarse, llevándose consigo la verdad. Y en ese momento comprendió que cada decisión había sido manipulada, incluso su propia existencia. ¿Podría enfrentar o sería demasiado tarde cuando se revelara el verdadero juego? Las luces del dron se desvanecían y el caos lo envolvía. Todo estaba en juego. ¿Hasta dónde llegarían para desentrañar la verdad? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la plaza se sumía en un silencio inquietante, y el eco de las revelaciones aún resonaba en sus corazones. La plaza quedó en un silencio sepulcral. La luz azul se desvaneció, y el impacto de la revelación del anciano pesaba en el aire, como si cada persona estuviera procesando un caos interno abrumador. Federico buscaba respuestas en los ojos de Samuel, pero lo que encontró fue un mar de confusión. ¿Quién eres realmente, Samuel?, preguntó Federico, la incredulidad casi ahogándolo. ¿Eres mi hermano un extraño? Las palabras se deslizaban por su garganta como clavos. Samuel se pasó la mano por el rostro, las manos temblorosas, mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. No sé. Oh, no sé nada, dijo Samuel, su voz quebrándose. Su mirada atravesaba el polvo que aún flotaba en el aire, buscando algo. Quizás una verdad, quizás una señal. Pero había un nudo apretado en su pecho, un miedo latente que se multiplicaba con cada segundo que pasaba. De pronto, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la plaza, interrumpiendo el pesado silencio. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! La multitud se volvió. Todos apartaron la mirada del anciano caído. Y allí, entre la confusión, un adolescente tembloroso se aproximaba, manchado de sangre, con la mirada desorbitada. ¡Es mi hermano! ¡Lo han disparado!, gritó, arrastrándose a través de la multitud, que ahora se dividía como un río. Federico sintió que el tiempo se detenía. No podía ser. ¿Podía haber otro hermano? La historia se complicaba, cada revelación más oscura que la anterior. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre del abrigo negro, su voz ahora un eco de odio y sorpresa. La tensión se cortó con un cuchillo, y en un abrir y cerrar de ojos, la escena se tornó en un caos absoluto. La sangre goteaba del brazo del joven, dejando un rastro oscuro en el suelo. Samuel dio un paso hacia adelante, el miedo en sus ojos reemplazado por un nuevo fervor. «Espera», dijo, su voz temblando. «¿Dónde está el otro?» Federico sintió que su energía disminuía. La confusión se enredaba con la desesperación. ¿Qué hermano? ¿Era posible que tuviera más familiares ocultos entre las sombras? Él está. El chico apenas podía articular las palabras. Lo llevaron. No sé a dónde. Necesito ayuda. Él está herido. El hombre del abrigo, visiblemente agachado, dejó escapar una risa amarga. Así que hay más secretos. El juego se vuelve más interesante. Con un movimiento rápido, se acercó al adolescente, pero Samuel se interpuso decidido. ¡No lo toques! El enfrentamiento caloroso entre los hermanos se convirtió en un campo de batalla emocional. La plaza, todavía vibrante de murmullos, comenzaba a adquirir un tono oscuro. Federico miró a Samuel. ¿De qué está hablando? ¿Quién es este chico? Antes de que pudiera obtener una respuesta, una serie de sirenas resonó en la distancia, aumentando la claustrofobia del momento.
Pero el caos se tornó más intenso cuando el chico, en su desesperación, acercó una mano a su pecho y sacó algo. Un pequeño objeto metálico, brillante. No sabía qué hacer, pero esto podría ayudar. Y al abrir su mano, todos vieron una antigua medalla con la inscripción Unidad Familiar. Federico vio un paso atrás, su corazón golpeando en su pecho. La medalla, ella era un símbolo olvidado, un recuerdo de su madre. «No puede ser», susurró. ¿Era ella? ¿Era parte de esto también? La revelación lo golpeó con fuerza. La urgencia del momento llegó a un clímax. Todos los ojos dirigidos hacia el chico, que parecía tener en sus manos muchas más respuestas de las que estaba dispuesto a dar. Y así, mientras las sirenas se acercaban cada vez más, la plaza se convirtió en un laberinto de emociones y revelaciones. En ese instante, el chico vaciló. Él es más que tu hermano. Es tu hijo. A la gente le dio la sensación de que el aire se les escapaba. Un silencio aplastante cayó sobre todos. ¿Qué? No, eso no puede ser. Federico estaba congelado, sus pensamientos girando como locos. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Samuel se tapó la boca, los ojos desorbitados, como si nada tuviera sentido. Debes creerme, tu madre, ella nunca te dijo. La verdad es que no solo eres hermanos, sino que... Una mirada de horror cruzó el rostro del chico, mientras la multitud se dividía entre la incredulidad y el asombro. «¡No!», bramó el hombre del abrigo negro, incapaz de controlar su rabia. «No dejes que él te manipule». «Todo es parte de su juego. ¡No caigas en su trampa!». Pero su grito se perdió en el eco de la confusión que los rodeaba. Federico sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo, cada pieza de su vida volando en pedazos. Su hijo. ¿Era posible? Las voces se entremezclaban y lo que parecía claro, ahora era un caos. «¡No! ¡No puedo ser padre!». La desesperación desbordaba. Todo lo que había conocido, cada verdad que había creído, ahora temblaba con esta nueva información. El chico, con lágrimas en los ojos, se tambalearon. «Es verdad, necesitamos tu ayuda». Mientras las sirenas se acercaban, la plaza se transformaba en un campo emocional. La revelación pendía sobre ellos, afilada. Federico sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Quién era él realmente? ¿Qué camino iba a tomar? En ese momento, la realidad se fragmentaba. Y entonces, un estruendo. Un gigantesco camión de la policía atravesó la plaza, invadiendo el espacio con su imponente presencia. Las luces giratorias barriéndose con una frenética energía. La multitud se detuvo, pero, en una fracción de segundo, el camión se detuvo abruptamente frente a Federico y Samuel, sacudiendo el suelo y dejando una nube de polvo en suspensión. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. Del camión, 3 figuras encapuchadas saltaron a la calle, con energía casi sobrehumana. Eran rápidos, demasiado rápidos. En un instante, llegaron hasta el grupo, y uno de ellos se lanzó directamente hacia Samuel, mientras otro se dirigía a Federico. «Vas a pagar por lo que hiciste», gritó uno, mientras lanzaba un puñetazo brutal hacia Federico. Antes de que pudiera reaccionar, el impacto fue abrumador. La conexión de los puños retumbó en sus huesos. A su alrededor, la multitud retrocedía, asustada y sorprendida. Samuel gritó, pero el caos había estallado. Uno de los encapuchados empezó a desatar un fuego de máquina, las balas lloviendo en todas direcciones. El sonido de las explosiones resonaba como un trueno, mientras la gente gritaba y corría. En medio de la confusión, Federico logró erguirse, mareado,
pero decidido. Miró a Samuel y en su mirada comprendió. La verdad, su verdad, estaba por desmoronarse por completo. «¡Síganme!», gritó, aunque el sopor del pánico apenas le dejaba voz. Pero lo que vio a su lado lo dejó helado. Con un movimiento brutal, el chico se arrojó hacia la figura encapuchada y en un giro increíble de la situación, le sacó una pistola que había ocultado en su pecho. «¡No voy a dejar que te lleves a mi padre!», bramó, apuntando temblorosamente. Federico sintió que le apartaban el mundo. ¿Qué era real? El camino que había seguido se había transformado en un laberinto tenebroso. ¿Cómo se podía ser padre y también un hijo que luchaba en medio del caos? Las preguntas envolvían su mente mientras el pánico se apoderaba de él. En ese instante de revelación, entre balas voladoras y gritos desgarradores, la verdad empezó a resquebrajarse. La conexión que creía tener, la relación del niño, ahora su hijo, todo se desvanecía en un caos de incertidumbre. ¿Cuánto de lo que sabía era una mentira? El desenfreno continuaba, y aunque la plaza se había convertido en un torrente de gritos y desbarajustes, lo que de verdad desconcertaba a Federico era el rostro de su hijo. Brilla en un desafío. Y antes de que pudiera articular palabras, su mundo volvió a dar un giro aún más impactante. «¡Papá! ¡Sálvanos!», gritó su hijo. Y en ese momento, todo empezó a desmoronarse de nuevo. Pero el rostro del encapuchado se destapó. Era el hermano que pensó muerto, el que había buscado durante tanto tiempo. «Nunca creí que te volvería a ver», susurró mientras la ira se consumía en su mirada. Las conexiones se entrelazaban y el destino se revelaba como un gran laberinto. La respuesta estaba más cerca de lo que nunca imaginó. «¿Qué demonios está pasando?». Su mente se resistía a aceptar lo que sus ojos veían. Fue un torbellino de emociones y en el clímax del caos, Federico se dio cuenta de que para salir de esa pesadilla debía enfrentarse a la verdad, sin importar lo devastadora que fuera. Y mientras las luces seguían parpadeando, con balas volando y secretos afilados flotando en el aire, se dio cuenta de que se acercaba al final de un camino que no entendería jamás. La plaza era. Disparos, gritos, el polvo se alzaba como un fantasma entre la confusión. Federico temía por su vida, pero sobre todo por la de Samuel, quien, empujado por un impulso protector, se lanzó hacia su hermano, el encapuchado que resultó ser su sangre. El momento era surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que el destino decidiera su camino. «¡No!», gritó Federico, su voz resonando entre el miedo. La adrenalina corría por su cuerpo, sabía que debía actuar. «No importa quiénes somos, somos familia». La palabra familia salió con fuerza de su boca, resonando más allá de la balística de aquel enfrentamiento. El rostro del encapuchado se iluminó con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Familia? Nadie me lo dijo. ¿Sabes cuánto he luchado para entender esto?». Pero antes de que pudiera responder, una bala pasó silbando cerca de su oído, interrumpiendo la escena. La lucha entre la verdad y el caos se intensificaba. «¡Chicos, escapen!», gritó el adolescente herido. «¡Detrás de mí!». Se convirtió en el catalizador, demostrándoles que aún había esperanza. La valentía de un crío que no tenía nada que perder se manifestaba, y era lo que necesitaban para contrarrestar la desesperación. La multitud, paralizada por el horror, comenzó a moverse por instinto. Las luces rojas y azules de los coches de policía iluminaban el caos, haciendo que la escena
pareciera una película de acción. El sonido de las sirenas se mezclaba con los gritos de angustia. Federico, consciente de que cada segundo contaba, se lanzó hacia Samuel. Sin pensarlo, el instinto paternal lo arrastró. «Vamos, hay que salir de aquí», dijo, arrastrando a Samuel, impulsando el movimiento. Los hermanos se abrazan, fundidos en una conexión que ni la tormenta de juerga ni los secretos oscuros podrían romper. Pero la figura del encapuchado no se alejó. Se quedó en pie, tomando el control de la situación. «No escaparé. Yo también soy parte de esta historia». La tensión era palpable mientras el chico herido lo observaba, su mano todavía firmemente agarrada a la medalla que unía sus destinos. «¡Basta! ¡Solo quiero salvarlos!» La voz resonó en el aire. Era la del hombre que había jugado como un titiritero en esta historia. Resultó ser un viejo enemigo, un personaje que se desnudó de las sombras. La verdad siempre sale a la luz. La plaza comenzó a calmarse, pero el futuro seguía en el aire. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué somos más allá de los secretos?, preguntó Samuel a su hermano, casi en un susurro. Esa pregunta quedó suspendida, llena de posibilidades. En un giro inesperado, el chico herido se acercó. «No se olviden de mí. Podemos iniciar de nuevo. El pasado no ha de definirnos. Somos lo que decidimos ser». Los hermanos, entrelazados, sintieron que el peso de la vida les caía sobre los hombros. Las sirenas cesaron y la plaza respiró. La luz del sol empezaba a asomar entre las sombras. La lucha no había terminado. La realidad los perseguiría siempre, pero sus lazos, esos, eran más fuertes. Mientras el caos se remansaba, Federico miró a Samuel y luego al chico, su hijo. «Comencemos a sanar», dijo. Esa afirmación se convirtió en un nuevo comienzo. Entonces el encapuchado se dio la vuelta. «Nos volveremos a ver. La historia no ha terminado», murmuró con una sonrisa enigmática antes de desvanecerse como un espectro. El aire olía a algo nuevo, a posibilidades frescas, aunque la tristeza por lo que habían perdido se aferraba a ellos. Con cada paso que daban juntos hacia la salida de la plaza, Federico sintió la necesidad de que todos conocieran esta historia, de que todos comprendieran el valor de la unión en medio del dolor. Este es el final de una historia, pero el inicio de otras. Tú, quien nos escucha, nunca olvides esto. La verdad, aunque difícil, siempre prevalece. El amor y la familia valen cualquier lucha. Mientras se alejaban, mirando hacia el horizonte, la cámara giró en torno a la plaza, capturando la esencia del momento. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus puntos.